Qué bendición saludarlos y compartir una vez más con ustedes la bendita palabra de Dios. Hoy quiero dar la cordial bienvenida a nuestros hermanos quienes nos visitan y están con nosotros. Queremos dar la bienvenida de manera especial a la familia Revolorio. Mis hermanos, demos la bienvenida, levantemos nuestras manos. Qué bueno tenerlas, mis hermanas, hermana Tofi, América, su hijo, bendiciones. Nos alegra tenerlos acá con nosotros y también nuestra hermanita que está hasta allá atrás. Bienvenida, hermana. Es un gusto también que esté con nosotros. Y un jovencito también que está por acá a este lado. Levantemos nuestras manos para darle la bienvenida. Qué bueno que esté con nosotros. Y yo creo que los demás somos de casa, mis hermanos. Y seamos bienvenidos todos en esta preciosa hora. Y hoy quiero compartir con ustedes, para los que trajeron sus Biblias, vamos a buscar en nuestras Biblias, mis hermanos, en 2 de Timoteo, en su capítulo 3. Vamos a leer versículo 1 al versículo 11, donde nos dice de esta manera: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Hermanos, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre este tema. La apariencia de la piedad es lo que quiero compartir con cada uno de ustedes. La apariencia es la moda de la humanidad en pleno siglo XXI. Las personas dicen amar al prójimo, pero les mienten con la verdad. Otros saben la verdad, pero les dan un falso concepto de amor de acuerdo a lo que es el pensamiento del ser humano. Pero ¿qué revelan las Escrituras? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a nuestro tema sobre la apariencia de la piedad? Notemos, hermanos, que a la luz de la palabra del Señor, en 2 de Timoteo 3:5 nos dice de esta manera: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra del Señor.
¿Qué quiere decir eso sobre la apariencia de la piedad? La primera verdad que podemos encontrar acá, mis hermanos, es que es una apariencia con enemistad a la verdad. Esa es la primera verdad a la luz de las Escrituras. Pablo usa una técnica común en la que se enfatiza un elemento de la lista, colocándolo al principio o al final y desarrollándolo más que los demás puntos. Mientras que los que se oponen a Pablo y a Timoteo por fuera tienen apariencia de piedad, esa cualidad no es su esencia verdadera y lo saca a luz la misma Escritura. La eficacia, Pablo alude a esta palabra, a la obra presente y efectiva de Dios en los auténticos creyentes, en ellos, a través de ellos, para gloria del Señor. Pero la piedad es piedad genuina. Cada uno de nosotros podemos ver que aquí incluye la santidad, la reverencia, la fe, así como el amor y la devoción a Dios. Segunda de Timoteo 1:7, Pablo vinculó el poder con la presencia del Espíritu Santo en el contexto para explicar estas grandes verdades. Y este poder posibilitó la perseverancia a pesar del sufrimiento y a la fiel defensa del Evangelio solo por la verdad de Jesucristo. Cada uno de nosotros podemos aprender que las personas que hace mención en el capítulo 3, 1, 9, podemos darnos cuenta que también este tipo de personas dicen conocer a Dios, pero sus vidas no demuestran la obra del Espíritu Santo a través de ellos en su diario vivir. Es decir, no exhiben santidad, perseverancia, reverencia, fe y amor, ni efectividad en la expansión del Evangelio del reino de Dios con esa verdad en su pureza. A estos evita, dice la palabra del Señor. La exhortación del apóstol Pablo a Timoteo cuando dice a estos evita. Esta es la única orden en los versículos del 1 a 9 y probablemente también implique la excomunión cuando sale a luz su falsa conversión. Porque la apariencia de la piedad tristemente ha sido realidad en la historia de la iglesia. Fue en la iglesia primitiva, fue en la iglesia medieval, es en la iglesia contemporánea, porque hay quienes que no han entendido en realidad qué es el Evangelio y viven solo una apariencia con el Evangelio, con la verdad, con el amor, con la fe, y que esto de alguna manera va a sacar a luz la palabra del Señor y el Señor mismo en su debido tiempo lo va a sacar a luz. Y esto ya había dentro de la iglesia en el tiempo del apóstol Pablo. En el capítulo 2, versículo 24 al versículo 26, la actitud de todo pastor y auténtico cristiano es siempre dar el mensaje de arrepentimiento para que este grupo de no cristianos, no regenerados auténticamente dentro de la iglesia, con apariencia de piedad, pues puedan reflexionar y meditar en lo que la Biblia enseña. Dios enjuiciará a ellos por no haber nacido de nuevo, habiendo escuchado mucho del Evangelio dentro de una congregación cristiana y donde tristemente no hubo una regeneración auténtica, un nacimiento de vida espiritual auténtica. Sin embargo, en el capítulo 3 y versículo 5, Pablo se enfoca en quienes no se arrepienten y deja en claro que llega un momento en que estas personas deben de ser excluidas en la comunión cristiana cuando salga a luz que no creen lo que revelan en sí las Escrituras. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor, y el que puso el fundamento fue nuestro propio Señor Jesucristo. Si ves a tu hermano pecar, ve y habla con él. Si te oye, pues le has ganado. Pero si no te oye, ve a llamar a otro testigo, para que en boca de 2, 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a los testigos, llévalo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, pues tómelo como gentil y publicano.
Un gentil, un publicano, en el tiempo bíblico era aquel que no tenía derecho de participar en las cosas sagradas. Era aquel que solo le estaba permitido caminar en las calles, pero ni siquiera estar en las ventanas del templo, porque en esas ventanas solo estaban los prosélitos. Pero un gentil y publicano solo estaba en el asunto de negocio, en el asunto de la vida temporal. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que esto es el enfoque de trasfondo que hay acá. Que cuando salga alguien con una creencia que no va de acuerdo a la Escritura, o con una práctica que no va de acuerdo a la Escritura, el Señor nos llama para que nosotros aprendamos y reflexionemos y nos anticipemos, porque tarde o temprano se puede dar algo de esto. Y en el tiempo del apóstol Pablo ya había ese problema. La misericordia y gracia de nuestro Señor ha revelado los principios que hacer cuando hay tristemente personas con pensamientos antibíblicos o acciones antibíblicas. Y entonces es lo que hay acá en el fondo para entender sobre la apariencia de la piedad, que es una apariencia con enemistad a la verdad, porque tarde o temprano va a salir a luz. Va a salir a luz. Para que entendamos que la última palabra no es el pastor, la última palabra no es la iglesia, la última palabra es la misma palabra de Dios revelada en las Escrituras. Y mis hermanos, a los hombres les gusta acceder a sus propias concupiscencias más que complacer a Dios y cumplir su deber. Cuando todo hombre anhela lo que puede obtener y ansía conservar lo que tiene, esto hace que los hombres sean más peligrosos los unos para los otros. Cuando los hombres no temen a Dios, no consideran al hombre. Cuando los hijos son desobedientes con sus padres, esto hace que los tiempos sean peligrosos. Los hombres son impíos y sin temor de Dios, porque son ingratos ante las misericordias del Dios Altísimo. Abusamos de las dádivas de Dios, y si las hacemos alimento y combustible de nuestra concupiscencia, sale en evidencia que no hay una auténtica regeneración. Porque si bien es cierto que el cristiano puede ser tentado en caer en algo de esto, pero se da cuenta rápido que a la luz de la palabra de Dios no va acorde, y le pide perdón a Dios y se pone a cuentas con Dios y le dice al Señor: Señor, lo que pienso, lo que estoy haciendo no es correcto, perdóname. Estos son evidencias que es hijo del Dios Altísimo. Pero cuando no hay una respuesta a lo que es la demanda de su propia palabra, sale a luz que el hombre no ha entendido qué es el evangelio. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando sobre la apariencia de la piedad, que es una apariencia con enemistad a la verdad. Los tiempos también son peligrosos cuando los padres carecen de afecto natural por sus hijos. Es otra evidencia que algo está mal. Dios tiene que ser amado por encima de todas las cosas. Por la mente carnal llena de enemistad contra Él, prefiere cualquier cosa antes que a Él, especialmente al placer carnal. Porque el hombre no ha entendido que Dios tiene que ser amado por sobre todas las cosas. Y sale su oposición, sale su naturaleza carnal. Los cristianos deben alejarse de los que son hallados hipócritas por su falsedad y piedad, porque así lo demanda la palabra del Señor. Si ya se le habló del arrepentimiento, si ya se le habló que la Escritura lo dice de esta manera, si ya se le ayudó para que se restaure, para que medite y reflexione, y si no quiere, lo que dice el apóstol Pablo es: apártate de él. Y mis hermanos, cosas que llegan y que a veces los cristianos no están preparados, o la iglesia o el propio pastor a veces no está preparado para llegar a estas realidades que pueden llegar. Pero el apóstol Pablo le anticipa a este pastor muy joven, a este pastor que Dios lo había llamado en su juventud para pastorear. Tales personas se han encontrado dentro de la iglesia, y hay interna como externamente, lo hay en todo lugar y lo hay en todos los tiempos. Siempre ha habido hombres astutos que con pretensiones y halagos se infiltran en el favor y de la confianza de los que son demasiado crédulos, ignorantes y
fantasiosos. Todos debemos estar siempre aprendiendo a conocer al Señor, pero esto de falsa piedad siguen cualquier noción nueva, pero nunca buscan la verdad como es debido, que es solo en Cristo Jesús a través de su palabra. Como los magos egipcios, estos eran hombres de mentes corrompidas, prejuiciados contra la verdad y carecen de fe. Pero aunque el espíritu de error puede estar libre por un tiempo, Satanás no puede engañar a las naciones ni a las iglesias más allá de lo que Dios puede permitir. El camino del pecado va cuando va cuesta abajo. Los tales van de mal en peor, engañándose y siendo engañados. Los que engañan a otros se engañan a sí mismos, como lo descubrirán al final a sus expensas, porque Dios los va a enjuiciar. Y cuando nosotros pensamos en esto, entonces aprendemos que la apariencia de la piedad es una apariencia con demanda a la verdad. Están los auténticos y está la apariencia. Deseamos y queremos, yo oro y le pido a Dios que todos seamos regenerados, que todos estemos en realidad conscientes que somos templo del Espíritu Santo. Pero si hay alguien que duda que no está la presencia de Dios en él a través del Espíritu Santo, hay algo que tiene que ponerse a cuentas con Dios. Pero mis hermanos, también quiero llevarles a otra verdad que tenemos en relación a nuestro tema sobre la apariencia de la piedad. Quiero que notemos lo que dice 2 Timoteo 3, 10, 11. Lo dice de esta manera: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Aprendiendo sobre la apariencia de la piedad, también la palabra del Señor nos enseña que es una apariencia con ejemplo de la verdad. Y un ejemplo de la verdad, hermanos, está personificado en la propia vida del apóstol Pablo. Y esto nos ayuda a entender que, llamado a seguir las escrituras y el ejemplo de Pablo, este párrafo comienza con un fuerte y claro contraste. Pero tú, mis hermanos, los falsos maestros viven y enseñan de cierta manera, pero Pablo con su ejemplo le propone a Timoteo un modelo totalmente distinto, porque es el modelo cristológico, porque es el modelo divino dentro de la vida del apóstol Pablo en su ministerio. Los versículos 10, 11 marcan un claro énfasis en que Pablo es el modelo de fidelidad en la vida y el ministerio, a diferencia de los que proponen los opositores. Antioquía, Iconio y Listra son ciudades que Pablo visitó en su primer viaje misionero, antes de que Timoteo lo acompañara durante su segundo viaje misionero. Como Timoteo era originario de Listra, es probable que se haya enterado de lo que le sucedió al apóstol Pablo en el primer viaje misionero. Por lo tanto, desde que Timoteo supo de la existencia de Pablo, tuvo noción de que el sufrimiento era parte central del trabajo en el ministerio, porque así lo vivió el apóstol Pablo. Somos tentados para evitar el sufrimiento. Y el Señor nos dice: han entendido mal el evangelio. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. El sufrimiento es parte del desarrollo ministerial. El sufrimiento es parte del desarrollo de tu familia, de tu vida. Por ahí hay una secta religiosa que dice en su lema: pare de sufrir. Ahora el apóstol Pablo, noten lo que dice. El apóstol Pablo lo que está diciendo: prepárense a sufrir. Se ha enseñado un evangelio tristemente muy superficial, un evangelio de muchas emociones, un evangelio sin compromiso, un evangelio de una hora nada más de religiosidad,
Un evangelio donde pareciera ser que los miembros ya no disciernen entre el bien y el mal. Pero alguien que ama la palabra de Dios, alguien que busca edificarse con la doctrina sana de la palabra de Dios, es inevitable que sufra persecuciones y penalidades, porque el mundo no le va a gustar que usted hable la verdad. Y otros, para evitar problemas, mejor no dan testimonio de Cristo, mejor no dicen la verdad, mejor se quedan callados. Me gusta mucho, hace años un hermano de aquí de Guatemala escribió un folleto de cierta serie de sermones, y él le llamó a esa serie de sermones "Habla y no calles". Y por muchos años corrió en el movimiento bautista. Pero a veces el cristiano, por quedar bien con el mundo, no habla. Porque le da miedo el mundo, no habla. Porque no quiere tener enemistad con el mundo, no habla la verdad, no presenta a Jesucristo. Porque no le gusta tener problemas, pues yo no quiero tener problema con ninguno. Yo, si ese tiene problema de esto, de lo otro, yo no digo nada. Eso no es lo que está acá, hermanos. No es lo que dice la palabra del Señor. La apariencia de la piedad es una apariencia con ejemplo de la verdad. Tenemos que hablar, tenemos que testificar. De todas me ha librado el Señor. Es otra expresión del apóstol. No significa que Dios haya impedido que Pablo sufriera daño alguno en todas estas ocasiones en el desarrollo del ministerio, ya que en Listra el apóstol fue apedreado y dado por muerto. Y hasta es factible que Timoteo haya estado presente en esa ocasión. Es posible. Es más probable que Pablo se refiera a que el Señor lo preservó de la muerte para que pudiera seguir predicando, y a que éste obró en su corazón para que se mantuviese fiel a su palabra en el ministerio a pesar del sufrimiento. Persecuciones se deriva de un verbo griego cuyo significado literal es poner a volar. Y hermanos, Pablo se había visto forzado a huir de Damasco, de Antioquía, de Pisidia, de Iconio y de Berea, porque él estaba consciente que Dios lo había llamado para llegar hasta lo último de la tierra, para dar a conocer el evangelio. No porque le tuviera miedo a la muerte. Él estaba consciente, pero si en dado caso llegara, él ya estaba listo. Y él en sus expresiones, él mismo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para las leyes que vienen torcidas para el mundo, todo lo que es enemistad contra la palabra de Dios, la iglesia se debe de preparar. Va a haber una persecución. En Europa ya empezó. Está llegando a Latinoamérica. La iglesia debe de prepararse. Si usted va a mencionar palabras que no le gusta al mundo, que no le gustan a las leyes del mundo, lo van a llevar ante tribunales. Lo van a acusar de que usted es una persona que odia, que discrimina. Es bueno ver dónde están ya desarrollándose estas leyes, para ver qué está pasando con el mundo evangélico, para ver qué es lo que realmente está viviendo ya la iglesia, para ver que hay iglesias que están siendo quemadas y no son anunciados en los medios masivos porque no le conviene a todo tipo de filosofías que van contra la verdad de nuestro Creador. Si llega acá, ¿qué de tan preparado estamos? Ahora el apóstol Pablo dice: va a haber sufrimiento, va a haber persecución. ¿Y qué es lo que ustedes creen, quieren que Dios use con la vida de cada uno de ustedes? ¿Están preparados? ¿Están gozosos para lo que puede venir? Mis hermanos, como un nativo de Listra, Timoteo tenía recuerdos vividos de la persecución que Pablo enfrentó en 3 ciudades. Y cuando nosotros vemos esto: me ha librado el Señor,
La expresión del apóstol: el Señor libró en repetidas ocasiones a Pablo, y esto debía ser una fuente de ánimo para Timoteo ante la persecución que padecía en Éfeso por parte de los que se oponían a la pureza del evangelio. Mientras mejor conozcamos la doctrina de Cristo, mientras mejor conozcamos todo lo que es pecaminoso ante Dios, enseñada por los apóstoles, por la iglesia primitiva, más íntimamente nos aferramos a ella para darle gloria a Dios. Cuando conocemos solo en parte las aflicciones de los creyentes, eso nos tienta a que declinemos la causa por la cual ellos sufren. Suele permitirse una forma de piedad a medias, una profesión de fe cristiana, también a veces lo hay auténtico, sin una vida santa, mientras la profesión sincera de la verdad como es en Jesús y la atención resuelta a los deberes de la piedad provocan la burla y la enemistad del mundo. Así como los hombres de fe van mejorando por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, así los hombres malos van empeorando por la astucia de Satanás y el poder de sus propias corrupciones. La historia de la iglesia externa es para que nos lleve a la reflexión que la iglesia está en un mundo lleno de tinieblas y de maldad. Muestra en forma sobrecogedora que el apóstol dijo esto siendo movido por el Espíritu Santo, que lo que le estaba enseñando a Timoteo era lo que el Espíritu Santo le movía para prepararlo. ¿Qué viene para Latinoamérica? Son pocos aquellos que están interesados qué está pasando con la iglesia en los países donde ya levantaron leyes contra el cristianismo, donde ya cerraron la libertad religiosa. Puede llegar, y estamos más cerca de lo que ustedes no se imaginan. Y hermanos, el punto es esto: si llega, ¿cómo va a testificar de Cristo? ¿Cómo va a hablar de Cristo? ¿Cómo va a presentar a Cristo ante el mundo lleno de tinieblas? Mis hermanos, hay otra verdad que nos enfoca la palabra de Dios sobre la apariencia de la piedad. Y escuchemos lo que dice 2 Timoteo 3:16. Noten lo que dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aprendiendo sobre la apariencia de la piedad, también es una apariencia derrotada solo con la inspiración bíblica. Se puede derrotar a todo pensamiento y a toda filosofía que venga contra la palabra de Dios. Sí, se le puede derrotar. ¿Y con qué se le puede derrotar? Mis hermanos, se le puede derrotar con la sagrada palabra de Dios, con la bendita palabra de Dios. Lo que significa: tú has seguido mi doctrina. En su contexto ahora lo vemos revelado en esta expresión de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa? Toda la escritura primeramente es una referencia al Antiguo Testamento, pero también es una alusión implícita al menos a alguno de los escritos del Nuevo Testamento que ya estaba en su momento, que para esa época ya se consideraban parte de las escrituras, porque estaba el proceso y abierto la inspiración para que pudiera complementarse los escritos que tenían que ser parte del Nuevo Testamento. Pero dice la palabra de Dios que es inspirada por Dios. Es la traducción de una palabra griega, tepneutos, y que no figura en ningún otro texto griego, ni bíblico ni extrabíblico, anterior a esta carta. Escuchen esto: anterior a esta carta. Por lo tanto, se ha sugerido que Pablo acuñó este término a partir de las palabras que significan Dios he inspirado, lo que es ciertamente posible. El término destacan el origen divino y la autoridad de las escrituras. Cuando nosotros leemos la escritura con
toda la reverencia, con todo temor, con toda pasión, con todo el corazón, es porque Dios está hablándonos a través de ella. Es porque Dios está hablando en su santidad, en su hermosura, en esa palabra tan preciosa, tan dulce. Y mis hermanos, Pablo no afirma que los autores humanos de la Escritura sean personas inspiradas en sí, sino que los escritos en sí mismos son palabras habladas por Dios. Al parecer, los opositores de Pablo y Timoteo se enfocan en ciertos aspectos o partes de las Escrituras, pero Pablo hace hincapié en que toda la Escritura tiene autoridad, tiene veracidad, es de origen divino. Toda la Escritura es el motivo de su poder para la conversión y de su utilidad en la instrucción, en la enseñanza, para corregirnos. Como la Escritura viene de Dios mismo, toda ella es provechosa de diversas maneras y su objetivo final es la justicia de Dios. Toda la Escritura, otras construcciones griegas con gramatical similar, permiten hacer el argumento persuasivo de que la traducción, toda la Escritura, es dada por inspiración. Es precisa. Esto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, inspirado por Dios, respirada por Dios o exhalada por Dios. En algunas ocasiones dijo a los escritores de la Biblia las palabras exactas que debían decir o escribir, pero con mayor frecuencia él usó la mente de cada uno de ellos y su vocabulario y experiencia para producir su propia palabra infalible con la inspiración del Espíritu Santo. Hermanos, es importante advertir que en la inspiración solo aplica a los escritos bíblicos originales y no a los escritos extrabíblicos. Mis hermanos, no existen escritores bíblicos inspirados en sí, sino solo la Escritura inspirada. Dios se identifica tanto con su palabra que cada vez que hablan las Escrituras, Dios es el quien está hablando al corazón del hombre de manera directa. Las Escrituras se identifican como la palabra o los oráculos de Dios y no pueden ser alteradas. Enseñar también se puede traducir como doctrina, porque hay ciertas enseñanzas a la luz de cierta creencia y están ordenadas en las Escrituras para que yo entienda que hay abundancia de riqueza en la palabra de Dios. Y se refiere a la instrucción divina o al contenido doctrinal del Antiguo y Nuevo Testamento para la edificación de la iglesia del Señor. Las Escrituras suministran el cuerpo comprensivo y completo de verdad divina que es necesario para la vida y la piedad. Otra expresión que encontramos, redarguir. La Biblia es útil para reprender a las personas por su conducta, sus pensamientos, sentimientos erróneas, a sus creencias equivocadas. La Biblia está para detenernos, llamarnos la atención que algo está mal en lo que sentimos, pensamos o hacemos. Las Escrituras exponen todo pecado a la luz a fin de que pueda ser tratado mediante la confesión y el arrepentimiento. Corregir la restauración de algo o su condición íntegra y correcta. La palabra solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Es interesante, pero se empleaba en el idioma griego para aludir al enderezamiento de un objeto que hubiera caído. Si es de un objeto que hubiera caído, o ayudar a alguien que hubiera tropezado para ponerse otra vez de pie. Esa es la idea que tenemos acá. Las Escrituras no solo exponen y amonestan la conducta errónea del cristiano auténtico, pero también saca luz de aquel cristiano que es apariencia y que no es auténtico, porque muestra el camino de regreso a una vida piadosa para los auténticos regenerados, de acuerdo al Salmo 119, versículo 9 al 11, y de acuerdo a San Juan capítulo 15, versículo 1 y 2.
Pero otra expresión que tenemos acá, instruir en justicia. Las escrituras suministran adiestradamente positivo. Instruir era una actividad relacionada con el entrenamiento de un niño en la conducta piadosa y no solo reprensión y corrección de conductas equivocadas. Cuando vemos nosotros el impacto de la palabra del Señor, tenemos que entender: los que desean aprender de las cosas de Dios y estar seguro de ellas, deben de conocer las Escrituras, deben de amar las Escrituras, deben tener pasión por la palabra de Dios, porque son la revelación divina. La edad de los niños en esa época de aprendizaje, y los que van a aprender de verdad deben aprender de las Escrituras, los cuales deben estar a nuestro lado, para que nosotros, cuando enseñemos, mis hermanos, recordemos que es una bendición instruir a nuestros niños desde pequeños, tal y como dice la Biblia: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere grande no se aparte de ella. ¿Hay algo en las Escrituras apto para cada caso, para cada problema? Sí lo hay. ¿Está en la Biblia todo problema que puede tener el hombre? Sí lo hay. Pastor, pero si en aquel tiempo, cuando se escribió la Biblia, no había esa enfermedad del SIDA, no había problema de droga. Ese es del pleno siglo XIX y XX, pero ya los principios ya estaban. Y esto nos ayuda a entender para poder decir lo que es correcto, lo que es verdad a aquellos quienes tropiezan y se equivocan. Mis hermanos, entonces hallaremos provecho, y por último, por fe en nuestro Señor Jesucristo, obtendremos el gozo, la felicidad prometida en la misma Escritura, que es el tema principal de ambos testamentos. Y cuando nosotros pensamos en esto, podemos entonces nosotros darle gloria y honra al Señor, porque tenemos la palabra viviente, tenemos la palabra inspirada. No necesitamos de más. Cualquier tipo de adversidad, de problema, aquí lo tenemos para que el hombre se corrija, se eduque, se edifique, para que pueda darle la gloria al Señor. Y hoy el Señor nos ha enseñado sobre la apariencia de la piedad, y nos los ha enseñado con tres grandes verdades: que es una apariencia con enemistad a la verdad. Siempre van a haber enemigos de la verdad, pero también es una apariencia con ejemplos de la verdad. Pablo hace mención de que el ejemplo puro de la verdad está en su propia vida, en su propio ministerio, para que el hombre no diga es mentira. No, Pablo, movido por el Espíritu Santo, así lo enseña. Pero también es una apariencia derrotada solo con la inspiración bíblica. ¿Podemos derrotar a las mentiras? Sí. ¿Podemos derrotar las piraterías? Sí. ¿Podemos derrotar las filosofías temporales satánicas? Sí. Solo a través de la Escritura y de nada más. Porque hoy la palabra del Señor nos ha hablado sobre la apariencia de la piedad. Por eso nos advierte: hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Ya tendrán su recompensa. No comparta con lo que el mundo dice o hace o piense. Si no está de acuerdo a la Escritura, es cierto, tenemos que respetar, pero tenemos que decirles la verdad, para que Dios sea glorificado. Pero hoy la palabra de Dios nos ha enseñado sobre la apariencia de la piedad, que es una apariencia con enemistad a la verdad, que es una apariencia con ejemplo de la verdad, pero también es una apariencia derrotada solo con la inspiración de la bendita palabra de Dios. ¿En qué cree? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Cree, hace o piensa como vive el mundo? Si tiene ese problema, hoy la palabra del Señor le está diciendo: corríjanse,
Pónganse a cuentas conmigo. Hay alguien que gusta decirle a Jesús: Jesús, perdóname. Yo he creído más en las filosofías humanas que en lo que dice tu palabra. Perdóname. ¿Hay alguien que gusta decirle al Señor? Quiero orar por usted. ¿Hay alguien, mis hermanos? ¿Alguien que piensa cosas no de acuerdo a la bendita palabra de Dios? Yo quiero orar por usted. ¿O hay alguien que sienta cosas que no están de acuerdo a las Escrituras? Quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguien le quiere decir a Jesús por primera vez: Jesús, perdóname? Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, porque yo hasta ahora entiendo que no he nacido de nuevo. No me he arrepentido de mis pecados. Yo pienso como piensa el mundo, pero ahora quiero pensar, quiero sentir, quiero actuar como dice tu palabra. ¿Hay alguien? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has enseñado sobre la apariencia de la piedad, que es una apariencia con enemistad a la verdad, es una apariencia con ejemplo de la verdad, pero también es una apariencia derrotado solo con la inspiración bíblica. Señor, que tu nombre sea glorificado. Gracias por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de